¿Qué tal? Buenas noches. Rusia recrudece su ofensiva en Ucrania y asegura que Mariupol ya ha caído. Mientras Putin enseña músculo armamentístico con el lanzamiento de su nuevo misil intercontinental, Pedro Sánchez ha viajado hoy a Kiev para mostrar su apoyo al gobierno de Zelensky en uno de los momentos más complicados tras casi 2 meses de guerra. Y hoy nos acompaña un fotoperiodista canario que ha pasado varias semanas en Ucrania. Enseguida conoceremos los horrores que ha presenciado y les mostraremos las impactantes imágenes que ha conseguido traer. Es un testigo excepcional de esta guerra y su testimonio no les va a dejar indiferentes. Pero además, esta noche vamos a profundizar en un asunto controvertido que nos afecta a todos, el de los alimentos polémicos. Vamos a desmontar varios mitos sobre la leche, sobre la carne, sobre los huevos o las bebidas azucaradas. Esto que van a ver es un adelanto. Vamos a hacer un experimento para comparar la cantidad de azúcar que tiene un refresco normal de uno light o cero. Añadimos una pequeña gota en el receptáculo del equipo y el resultado del equipo es 10,6. Eso quiere decir que tiene 10,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de refresco de muestra. Esto sería aproximadamente entre 5,5 y 6 terrones de azúcar. Y también trataremos otro asunto que ha levantado susceptibilidades entre los colectivos animalistas. Nos referimos a la instalación de la primera granja de pulpos del mundo en la isla de Gran Canaria. ¿Qué sabemos de este animal? ¿Es el pulpo un ser inteligente y sintiente? Es ya uno de los adultos, en este caso es un reproductor, uno de los reproductores que usamos para el cultivo. En este caso chipirón, se lo damos en una bola cerrada, de forma que él también tenga el reto de abrirla. ¿Se lo puedo dar yo? Sí. ¿Sí? Ahí lo tienes, se está acercando. Dicen que los pulpos desarrollan relaciones con los seres humanos. No está claro si se puede hablar de personalidad, pero sí que hay unas respuestas diferentes ante el mismo estímulo según el individuo. Entonces, sí hay un comportamiento complejo. Ya lo ven, distintos contenidos, todos interesantes y queremos compartirlos con ustedes. Comenzamos. Buenas noches. Como les decíamos, contamos con un invitado de excepción. Ha tenido trabajos que ha publicado en medios internacionales como el Washington Post, Los Angeles Times, The Guardian o el New York Times. Es fotógrafo, es canario, ha estado en Ucrania, acaba de volver hace muy poco tiempo, donde ha retratado en ese país la barbarie de la guerra para prensa ibérica. Está con nosotros esta noche, es Andrés Gutiérrez. Andrés, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Andrés, es tu primer conflicto de esta magnitud que has cubierto. Además, antes de empezar a ver un poco las imágenes que has publicado, lo que has retratado, queremos decir, porque es significativo, decidiste ir a Ucrania en tus días de vacaciones porque considerabas que había que estar allí. Sí, efectivamente. Estaba yo, cuando reventó la guerra, estaba yo montado en un avión para ir a cubrir la visita de los Reyes a La Palma y justo se suspendió ese acto y bueno, coordiné con mis jefes y les dije, a ver, chicos, yo tengo que estar allí, ¿no? La forma más fácil era pues esperar 2 semanas, terminar los trabajos aquí y cogerme mis días libres que tenía acumulados y viajar a Polonia y de Polonia cruzar a Ucrania, ¿no? Y así lo hice y bueno, se organizó relativamente rápido todo. De hecho, vamos a hacer un repaso con tu trabajo, Sí. con la mirada que tú has cubierto esta guerra. Primero con un grupo de fotos de los refugiados, porque Sí. llegas al principio a la estación de trenes en Leópolis y empiezas a retratar la llegada de estos refugiados. Sí. Vamos a ver, empezar en un principio llegas a Polonia y digamos que lo primero que me consigo es todo el tinglado que está montado en Médica, ¿no? Que es una de las ciudades que más flujo de refugiados recibió en aquellas semanas. Y bueno, la escena del día a día era esta, ¿no? Era familias con bolsos, con niños que querían cruzar a Polonia. Este es el pasillo por el que toda la gran afluencia de gente que va caminando entra y en este caso se ve la imagen, bueno, de un padre con su niño, que es un padre porque es una familia numerosa, se ve que son 3 hijos, ¿no? Y a los padres de familias numerosas sí les dejaban salir de Ucrania. Sabemos que a la gente que, digamos, los hombres que están dentro de un rango de edad y pueden, digamos, disparar o están aptos para ello, se tienen que quedar en el país, ¿no?
Y pues digamos que esto era el día a día, ¿no? Esta imagen en concreto, esto es en Leópolis, esto es una cafetería que queda muy cerquita de Leópolis, y estos son dos refugiados que están tomando aire, están de alguna forma descansando dentro de la cafetería, porque fuera hace bastante frío, pues para seguir su camino, seguramente a Polonia o incluso en algún sitio de Ucrania, ¿no? Esta otra imagen que era todo el tiempo recurrente, ¿no? Que es el refugiado que entra dentro de Polonia, las temperaturas son bastante bajas, en aquellas semanas hacía bastante frío, y reciben pues comida caliente, ayuda a los niños, bebidas, porque vienen, no sabemos de qué parte de Ucrania, no pueden venir de cerca o de muy lejos, ¿no? De zonas del este. Y esto es otra escena, digamos, muy repetida en Leópolis también, que es la despedida. Recordemos que Leópolis era una ciudad, o es la ciudad que más tráfico de refugiados tuvo, y esto era constante, ¿no? Era el hombre que se tenía que separar de su familia, de su mujer, de sus niños, incluso soldados jóvenes que se despedían de su familia, y tengamos en cuenta que su familia no sabía si lo iba a volver a ver o no, ¿no? Son imágenes que retratan un drama humanitario, pero esta guerra también ha dejado imágenes impactantes en la destrucción de las ciudades que tú también has retratado y que vamos a ver en el siguiente grupo de fotos. Esto es Kiev, digamos, son las afueras de Kiev. Esto es un poblado que es el poblado de Vyship. Aquí había habido combates hacía un par de 24 horas, 48 horas, el ejército ruso había salido de esta zona y lo que quedaba era la devastación, ¿no? Esto se ve que es un hombre que está tirando escombros en el cráter que dejó un misil de gran calibre, ¿no? O esto, por ejemplo, que es una librería, la librería del pueblo, que quedó totalmente destruida, y está Tatiana, que iba, pues, durante 30 años estaba yendo a esa librería a leer, y ahora estaba buscando los pocos libros que quedaban de los escombros, ¿no? Estas imágenes realmente, los que estamos allí cubriendo, sobre todo ellos también, pero nosotros, es un poco la impotencia de no entender el por qué sucede esto, ¿no? O sea, qué razón existe o qué razón de peso puede haber para hacerle pasar a personas este sufrimiento y que pasen por este trauma que al fin y al cabo se les borra su vida entera, ¿no? Como sus casas, zonas residenciales. Exactamente. Esto tú veías pues, personas recogiendo de los escombros los pocos recuerdos que podían salvar, ¿no? Cuando habían regresado ya, piensas que esta gente no estaba allí en ese momento que cayó, aunque en este poblado en concreto murieron 10 personas en ese bombardeo, ¿no? O Pavel, que es un hombre que vive en Kiev también, esto sí es ya casi el centro de Kiev, en el que cayó un misil y reventó toda la fachada del edificio, y pues me lo conseguí justo en ese momento buscando sus pocos recuerdos dentro de su casa, ¿no? Te imaginas que él estaba en shock de ver cómo estaba todo, y lo que nos decía es: no entiendo por qué me sucede esto a mí, ¿sabes? O sea, nosotros qué hemos hecho para realmente tener que sufrir esto, ¿no? De esta forma. Pensemos que esto es una zona residencial, o sea, aquí no hubo combates en ningún momento, esto es el centro de Kiev, cerca del centro de Kiev. O sea, aquí no había nada, ¿no? O sea, esta bomba cayó de forma bastante miserable allí, ¿no? Ataques a civiles. Sin duda, la de las imágenes que quizás más difíciles te ha tocado retratar son las del duelo, la del fallecimiento, los entierros de los fallecidos, que vamos a ver en el siguiente grupo de fotos, Andrés. Estos son entierros en la ciudad de Leópolis. En este caso son soldados, son chicos jóvenes que están en el frente, en este caso estaban en Mykolaiv, y pues es durísimo, ¿no? Ver a las madres enterrando a sus hijos, ver a las viudas enterrando a sus maridos, ¿no? Es realmente durísimo. O sea, tú piensas que nosotros estamos allí de forma, digamos, voluntaria, ¿no? Y es duro. O sea, te imaginas para ellos que lo viven en primera persona, ¿no? Es algo realmente devastador, ¿no? Al Pero final, que también les afecta a ustedes presenciar y cómo tomar estas imágenes en esos momentos, ¿no? Es verdad que en esos momentos tienes que saber gestionar un poco las emociones, pero bueno, si lo pones un poco, no lo comparas, pero si lo pones y lo retabilizas un poco en comparación a lo que ellos están viviendo, lo tuyo realmente es nada, ¿no? Aunque sí tienes que saber gestionarlo y, en fin, saber cómo tratarlo luego a posteriori, ¿no? Como dices, son soldados, entierros de soldados. Son soldados, sí. Cada vez que entierran un soldado va, digamos, una comitiva oficial que acompaña a los soldados, se toca el himno, se disparan salvas al aire y se entrega una bandera de Ucrania a la viuda o a la madre, ¿no? Y es súper duro, la verdad, porque te das cuenta del dolor de no comprender, ¿no? En qué momento sucedió esto, cómo fue y por qué, ¿no? Que yo creo que la pregunta que un poco nos hacemos todos y se hacen ellos incluso, ¿no? El por qué ha pasado todo esto. Andrés, antes de entrar al plató también nos decías que hay cosas que ustedes, por ejemplo, los fotoperiodistas, los enviados especiales tampoco entendían, que no hay imágenes de la guerra, de la línea de combate, del frente. ¿Por qué ha sucedido en esta ocasión? Mira, yo te cuento mi teoría, un poco la teoría que teníamos todos los compañeros allí, ¿no? Y es que la primera es la seguridad. Piensa que han muerto 8 periodistas en lo que va de conflicto. Entonces la primera es: no queremos que estén aquí porque es peligroso. La segunda es por el tema del espionaje. Al ejército no le interesa que haya demasiadas cámaras enviando material en ningún sitio. Incluso la gente que está en combate, que conozco a personas que están allí, voluntarios que están en combate, no les dejan tomar fotos o demasiados vídeos porque al final no se sabe dónde acaba eso, ¿no? Y una tercera opción puede ser seguramente porque en el frente hay ejército ucraniano y posiblemente haya mucha gente combatiendo allí que no conocemos. Entonces entiendo que tampoco interesa que se sepa del todo, ¿no? Entonces,
Entonces son como una serie de razones que posiblemente las tres sean ciertas, y es imposible entrar al frente con el ejército ucraniano, estar empotrado, no hay forma hasta el día de hoy. Yo sé que mucho se ha relajado, veo imágenes de los compañeros en redes sociales que están con defensa territorial y se ven imágenes de ejército, pero como prensa, como periodista, es muy difícil estar con el ejército. Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos y retratar estas imágenes y mostrarnos esta parte de la guerra. Te invito a que te unas a la mesa para comenzar con el programa, con el resto de invitados. Perfecto, Gracias. Gracias, Laura. Bienvenido, Andrés, por sentarte en esta mesa. Les presento, aprovecho para presentarles al resto de invitados que nos acompañan esta noche. Está con nosotros José Adrián García Rojas, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna. José Adrián, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ojara Hurtado, que es politóloga. Ojara, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Está con nosotros esta noche también Álvaro Cuadrado, que es fundador de la ONG hambre0.es. Álvaro, gracias por acompañarnos, por estar en Gracias a vosotros por el espacio. Y bueno, como le decía nuestra compañera, esa es la situación, esas son las fotos, las imágenes que llegan desde Ucrania. Hoy Pedro Sánchez ha viajado a Kiev, donde se ha mostrado consternado por la devastación que está sufriendo el país, por la devastación de esta guerra. El presidente sigue así la estela de otros dirigentes europeos que han viajado hasta Ucrania, y me gustaría preguntarles, como primera pregunta de esta noche, es ¿cómo valoran el papel que ha tomado, Álvaro, España en este conflicto? Creo que llega bastante tarde, y ya no es España, sí. Creo que esta guerra supone un fracaso como sociedad, como Naciones Unidas. Creo que hay que un replanteamiento, y lo que no puede ser es que yo el sexto día estuviera allí con ayuda humanitaria. Todos los recursos que tiene un Estado comparados con los que tiene un ciudadano, ¿no? Nosotros desde Hambre Cero hemos mandado 800 toneladas. Preguntarle a Pedro Sánchez qué es lo que ha mandado él, ¿no? Y yo creo que al final es una lástima, pero creo que la sociedad civil, el sector empresarial, no puede estar por encima de un gobierno, ser más ágil y generar mayor impacto. Con lo cual, más allá de las armas, que es lo que se está hablando, hay gente ahora mismo que se está muriendo de hambre en Ucrania. Hace falta recursos, y si hoy estoy aquí para buscar esos recursos. Con lo cual, que Pedro Sánchez me parece muy bien que vaya a hacerse la foto, como se ha hecho en La Palma, pero creo que menos fotos, menos cargos y más carga y más responsabilidad es lo que necesitamos. Lo que sí le ha prometido José Adrián Pedro Sánchez a Zelensky es que le va a mandar más armas, que va a duplicar el armamento que le había enviado hasta ahora. Sí, de hecho España, cuando comenzó frente a otros países europeos, que yo estoy ahí de acuerdo, que se llegó tarde, yo creo que se han mejorado en parte y que todo es bastante mejorable, y a mí me parece que, hombre, es una buena noticia, porque si no, no tienen medios para hacer frente a la invasión de un gigante militar. Es verdad que se está demostrando que tiene los pies más o menos de barro, ¿no? Yo creo que es una consecuencia no deseada por Putin, pero a mí me parece en ese sentido que es enormemente positivo. Y recordar que alguno no ha entrado porque no lo han dejado, como el primer ministro o canciller alemán, ¿no? O el presidente, mejor dicho, el jefe de Estado alemán, que Zelensky lo vetó por lo de las compras de gas y todo esto. Dice José Adrián Ojara que sí, que está bien mandar ese material, pero hay mucha gente también, ese material armamentístico, pero hay mucha gente que dice también o que se pregunta si el envío de este material, de este nuevo material, servirá solo para alargar la guerra. Hay que tener en cuenta que la guerra responde a un problema de tendencias futuras que ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Occidente contra Oriente y Rusia responde a la lógica armamentística y la carrera armamentística que vamos a repetir otra vez como esa segunda guerra mundial, ¿no? Entonces, en principio, lo más probable que veamos es que las armas sirvan para generar un poco de disuasión hacia Putin, ayuden a hacer sentir al pueblo ucraniano pues apoyado y teniendo al fin y al cabo más recursos, pero probablemente estoy casi segura de que lo que van a hacer es eso, alargar la guerra, generar sufrimiento. No creo que vayan a acabar con la guerra, porque la guerra no solamente responde a un conflicto bélico, sino a un conflicto de dos visiones del mundo que se ven también reflejadas aquí. José Adrián, me gustaría preguntarte, aunque el ejército ucraniano ha defendido Mariupol calle a calle y casa a casa, bueno, parece que finalmente la ciudad ha caído bajo dominio ruso. Sin duda es un duro golpe simbólico. ¿Qué supone para la moral de Ucrania? ¿Cómo será la vida en una Mariupol dominada por Rusia? Pues bastante difícil, ¿no? Y de hecho habrá gente que mientras estén los rusos no podrán regresar a sus hogares. Yo creo que eso está claro. Yo creo que la Federación Rusa, el ejército ruso, Putin, se han encontrado que incluso
en aquella parte de Ucrania más rusófona se han encontrado con que ha habido un rechazo a la invasión. No estamos hablando específicamente en las provincias, vamos a llamarlas rebeldes, pero se están encontrando con, y además están produciendo el efecto de, bueno, los que pensamos que pertenecemos a, o que querrían que nosotros perteneciéramos a esa gran Rusia, nos hacen esto. O sea, yo creo que tiene unos efectos, yo creo que Putin ha medido muy mal todos los efectos. Decíamos aquí el primer día, aquella noche, cuando empezó todo el conflicto, que la guerra parecía, porque no sabíamos, y veíamos un gigante frente a un David bastante disminuido, por cierto, que habían renunciado cuando se reconocen, a cambio del reconocimiento de las fronteras, a su arsenal nuclear, en el caso de Ucrania, que lo tenía de la antigua Unión Soviética, que todas estas cosas hay que recordarlas periódicamente, ¿no? Decíamos que, bueno, aquello parecía que estaba planteado para unos cuantos días, para quedarse ocupando esa zona este, y hemos visto, sin embargo, y creo que aquel día lo dije yo había leído en prensa americana diciendo, una cosa es entrar, otra ocupar y otra es controlar un país tan grande y con tantos millones de habitantes. Me gustaría preguntarle a Álvaro, tú eres el fundador, lo estábamos diciendo antes, de la ONG HambreCero.es, una entidad que ha llevado ayuda humanitaria, que ha llevado comida, que ha llevado 800 toneladas, estabas diciendo antes, hasta Ucrania desde que comenzó la guerra. De hecho, acabas de regresar de Odessa. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Cuál es la situación a pie de terreno de la población civil? Para empezar, te encuentras un pueblo cero lastimero, muy combativo. Yo el sexto día... Cero lastimero. El sexto día yo entré en Leópolis y preguntaba, oye, ¿cómo veis esto? ¿No? Porque la situación parecía que era David contra Goliat. Y una seguridad de, no, esto lo ganamos. Ya en Leópolis, que está pues, al lado de Polonia, digo, hombre, estaban preparando trincheras. Digo, si ya llegan hasta aquí ya habéis perdido el país. Dice, aunque se queden con Leópolis, el país lo recuperamos. Con lo cual esto no va a ser fácil para ellos. Yo vengo de Odessa, no puedo decir las medidas de seguridad que he visto en la ciudad, obviamente, pero si quieren avanzar lo van a tener muy complicado. Incluso he hablado con un diputado del gobierno de Zelensky hace un rato, si habían perdido ya Mariupol, dicen que no lo han perdido porque estoy convencido de que ellos van a guerrear hasta el final. Con lo cual hemos encontrado un pueblo muy diferente y nosotros intentamos estar del lado siempre del más vulnerable. Entonces, en este caso estamos, obviamente, de la gente, de la población civil que está siendo tan afectada, despojada ya no de su familia, sino de recursos básicos como alimento. Estamos hablando de gente que muere de hambre ahora mismo. Y una curiosidad que tengo, cuando ellos te dicen, esto lo ganamos, ¿tú qué piensas? ¿Pobrecitos o igual lo ganan? El primer viaje pensaba que era una locura, pero según ha pasado casi ya 2 meses, creo que nadie se esperaba lo que está ocurriendo. Y anécdotas hay muchas. Me acuerdo cuando me hablaban de una señora mayor que cuando llegó el ejército ruso a una zona sin resistencia, les preparaba pasteles a los rusos, y todo el mundo, ¿por qué haces esto? Y eran pasteles envenenados. Es decir, hasta una señora mayor con un horno es capaz de matar rusos. Y creo que es muy importante un mensaje. Hoy he colgado en mis redes sociales una foto de un niño de Irpin que estaba en Odessa jugando con armas de juguete, ¿no? Y me daba miedo, ¿no? Porque el rencor que se puede generar puede hacer que la guerra no acabe nunca. Con lo cual es muy importante que tengamos un mensaje. Esto no es Rusia contra Ucrania. Esto es Putin contra la población civil, la de Ucrania y la de Rusia. Ojara, Rusia ha realizado una prueba con un misil, estábamos hablando de misiles, con un misil balístico capaz de recorrer miles de kilómetros y que puede transportar hasta 15 ojivas nucleares con las que podría destruir un área, por ejemplo, del tamaño de Texas. Putin avisa de que con este misil Estados Unidos y la Unión Europea se lo van a pensar 2 veces antes de amenazar a Moscú. ¿Inquieta esa amenaza? Probablemente lo haga, pero es que las armas nucleares han formado parte de nuestro día a día a nivel de seguridad y defensa prácticamente desde que yo tengo memoria, mucho antes probablemente. Entonces, al fin y al cabo, en una guerra tenemos que tener en cuenta que no solamente es la guerra, sino todo lo que está alrededor. Por un lado está la disuasión y por otro lado está la guerra de desgaste, que no es un desgaste únicamente de la población civil y de los recursos de Ucrania, sino también es un desgaste psicológico a nivel de la población, a nivel de los dirigentes políticos internacionales. Que se haga ese tipo de comentarios sobre sus armas nucleares, que en efecto tienen esa capacidad, no solamente es para asustar a los dirigentes, sino también es para asustar a la población y generar que haya una intencionalidad de cambiar las cosas por parte de Occidente, mientras que Rusia no tiene que hacer nada al respecto, sino simplemente seguir bombardeando a ver si de repente con la mala gestión de recursos que están teniendo suena la flauta y ganan algo.
Andrés, pocas personas como tú para responder a la siguiente pregunta. Fíjate, desde que se inició la guerra se marcharon un montón de personas y han vuelto 1 millón al país. 1 millón de personas que habían huido por la guerra han vuelto. Te pregunto, ¿qué se van a encontrar en esa vuelta? Mira, fíjate, en las semanas que estuve en Kiev, me contaban compañeros que estaban allí desde el principio de la guerra que incluso la ciudad había cambiado. Estamos hablando de las 2 semanas de empezar el conflicto. O sea, la primera semana estaba totalmente vacío, había un éxodo brutal, todo el mundo había salido, pero a la segunda semana ya había personas que habían empezado a regresar. Y era porque se daban cuenta que al final el ejército ruso no parecía que era lo que parecía que era, ¿no? O sea, es un ejército bastante torpe, bastante lento, bastante anticuado en muchas ocasiones. Entonces se dieron cuenta que al final tomar Kiev, que era uno de los, digamos, de las batallitas personales de Putin, iba a ser realmente imposible. O sea, al final, el primer día que explota la guerra, me comentan allí personas que vivían en Kiev, que los combates empezaron a pocos metros del centro. O sea, en el centro de Kiev había combates ya. Entonces la gente se pensó diciendo, oye, que los rusos están aquí metidos ya. Pero al final eran células que estaban infiltradas en la ciudad hacía meses esperando una orden, ¿no? Cuando esas células las eliminan, al final el ejército se queda a 15 o 20 kilómetros de Kiev y no se acercó nunca más, ¿no? O sea, al final yo creo que ese regreso de ucranianos está haciendo realmente desde la segunda semana de la guerra. Empiezan a regresar, pero incluso en ciudades como Kiev, ¿no? ¿Qué se van a conseguir? Pues en muchos sitios mucha destrucción, ¿no? Andrés, tú has sido testigo de la devastación de Kharkov, una ciudad duramente castigada por esta guerra. Además de las imágenes que se habrán quedado grabadas en tu memoria para siempre, además volviste a las islas, has vuelto a las islas con una gran amistad. Sí, a Kharkiv no fui. Cabe recordar que Kharkiv se dice en ucraniano y Kharkov es en ruso, ¿no? Nosotros aquí lo conocemos como Kharkov, pero yo me acostumbré a decirle Kharkiv. Sí, me acostumbré a decirle Kharkiv porque Kharkiv es como se dice en ucraniano, ¿no? Vale. Y en Leópolis conocí, entiendo que hablas de Rostislav, ¿verdad? Sí. En Leópolis conocí a Rostislav a través de un compañero fotógrafo que es andaluz, Alfonso, y la verdad que, en fin, el trabajo que hace Rosti, como lo que hace Álvaro, es ese trabajo que no se puede pagar de ninguna forma, ¿no? Él es español, él nació en Ucrania y no dudó ni un segundo en regresar a su país y empezar a ayudar a la gente de su pueblo, ¿no? Recordemos que sus padres están en Kharkiv todavía, entonces me parece que su testimonio es impagable y la labor que hace todavía es, más increíble, ¿no? O sea que... Bueno, pues acabas de nombrarlo, a Rostislav Filipenko, es profesor de matemáticas en España y, bueno, en Madrid, y se decidió marcharse a mediados del pasado mes de enero, volver a su país natal para visitar a su familia. Quería saber de primera mano cómo estaban los suyos ante el ambiente de tensión en Rusia y Ucrania. Un mes después estallaría, bueno, pues la guerra. Rostislav quedó atrapado en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, y lejos de escapar, decidió quedarse allí para ayudar a los suyos. Nos gustaría hablar contigo esta noche, Rostislav Filipenko. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cuál es la situación actual en el país, sobre todo en Kharkov, que es la ciudad en la que te encuentras ahora mismo? Sí, acabo de volver desde Leópolis a Kharkov llevando ayuda humanitaria. Bueno, yo en concreto me dedico solo a medicamentos. Y la verdad es que he encontrado la ciudad con más gente que la vez anterior que vine. Y eso que los ataques se han intensificado. Es decir, se escuchan 70, 80 explosiones al día. Algunos son pues las explosiones que salen de nuestra defensa antiaérea y otros pues misiles que caen sobre la ciudad, sobre todo sobre la zona del norte. Y bueno, hace 3 días nuestro alcalde dijo que los daños que ha sufrido la ciudad ya superaron los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta finales de enero, lo estábamos contando antes, estabas trabajando como profesor de matemáticas en Madrid. ¿En qué momento decides regresar a Ucrania y por qué? Pues yo regresé a Ucrania en enero para estar con mi familia y bueno, escribir tranquilamente la tesis. Y ese retorno ha supuesto para ti reencontrarte con parte de tu familia que continúa ahí, como estabas diciendo, como es el caso de tu madre y de tu tía. ¿Cómo están viviendo estas semanas? Pues es muy duro, es un desgaste psicológico continuo, en realidad, que bueno, se ha empezado a notar desde el segundo día que estalló la guerra ya.
y una vía también de tener un alivio, ¿no?, de este desgaste psicológico es encontrarte trabajo y ser útil. Entonces yo, claro, decidí quedarme, apoyar a mi familia, pero después decidí ayudar en lo que pude y tengo contactos en España. Empecé a conseguir medicamentos. Al principio fueron unas cajas y después pues aumentamos nuestras potencias y hasta ahora he transferido 80 toneladas de medicamentos exclusivamente a Kharkiv y pienso seguir. Rostislav, estamos en un momento en el que la intensidad, lo comentábamos antes, de los ataques sobre Kharkov se han intensificado. ¿Crees que el conflicto está cerca de finalizar o que se alargará en el tiempo? Mira, en realidad todas las expectativas no se han cumplido, ¿no? En un principio nos decían que van a tomar en 3 días y no. Cada día se escuchan rumores de contactos en la OTAN, de la CIA, que pues están bombardeando o tienen planeado bombardear algo y después no se cumple. No puedo decir, esto no puede durar mucho porque es un conflicto a escala enorme, no visto en 70 años en el mundo, y no puede, simplemente es que no puede por recursos durar mucho. Y la gente aquí tiene muchísimo ánimo y sobre todo fe en nuestro ejército, porque las mayores agencias de inteligencia han fracasado y en realidad los que están cubriendo a la población civil pues son los militares y la inteligencia ucraniana. Rostislav, una última cuestión. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los ciudadanos de tu país en este momento? Yo conozco las necesidades a la gente que suministra medicamentos. Yo me dedico a proporcionar medicamentos a gente con enfermedades crónicas, pues, y necesitamos medicamentos, pues, gente con problemas cardíacos, asmáticos, diabetes, sobre todo cardíacos ahora mismo. Es una necesidad ahora urgente. O sea, recibimos cientos de peticiones al día. También comida. Y también, o sea, aprovecho para decir este mensaje que con la ayuda humanitaria oficial también llega mucho material caducado, ¿vale? O sea, si alguien piensa donar material, por favor revisarlo porque es que aquí lo tiramos también, es muy importante que no esté caducado. Y no hace falta mandar material como ropa tampoco, o sea, lo primario es en tema humanitario para gente civil son medicamentos y alimentación. Rostislav Filipenko, muchísimas gracias por atendernos, toda la suerte del mundo y te mandamos un abrazo muy grande desde Canarias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Preguntarles a la mesa, ¿cómo castigamos a Rusia por estos crímenes de guerra en Ucrania? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, creo que está la figura de la jurisdicción universal, que es una figura que no se utiliza mucho, pero que incluso el gobierno español podría tenerla más allá del Tribunal de La Haya. Pero claro, esto obviamente no solo no puede quedar impune, sino que no se puede volver a repetir, no por parte de Rusia, sino una guerra en el siglo XXI es inadmisible y, como decía al principio de mi intervención, es el mayor fracaso que tenemos como sociedad. A mí me preocupa un poco porque últimamente se está diciendo mucho que lo que está ocurriendo en Ucrania es un genocidio. Y, de hecho, el propio Zelensky se ha referido a él como un genocidio. Biden también, ¿eh? Y Biden también. En general, los presidentes occidentales lo han hecho en muchas ocasiones. Y si bien es una situación tremendamente terrible, tenemos que tener cuidado, sobre todo con esa jurisdicción internacional, en utilizar los conceptos de manera concreta y correcta, porque estaríamos haciéndole un flaco favor a los genocidios pasados, como el de Ruanda, como el propio genocidio nazi, haciendo que una situación que es tremendamente compleja y terrible, pero que todavía no tiene las características de un genocidio, sea considerada como tal. Entonces, creo que tiene que el ámbito internacional hacer todo lo posible por mantener el ojo bien puesto en todo lo que se va sucediendo para poder tener datos suficientes, pero más allá de hacer lo posible porque se acabe la guerra y juzgar correctamente después.
A mí me parece lo sencillo, el Tribunal de la Haya, y sería, bueno, y las normas del derecho internacional, que depende a quién se le aplican. En este caso sería un gigante, pues no es lo mismo que si se le aplica a un enano en política, al que le puedes golpear y asusar todo lo que quieras, ¿no? Ahora bien, que fue una pregunta que también en otro programa que decía, yo no creo que a Putin lo vayamos a ver francamente delante del tribunal. No creo que lo veamos. Me encantaría que lo llevaran, pero no creo que lo vea. No creo que lo vea como los líderes yugoslavos de su momento, sentados allí y demás. No creo, pues son situaciones radicalmente distintas. Pero yo creo que esa es la vía con los medios que tenemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, este tema. Enseguida nos vamos a ir un instante a publicidad, pero enseguida vamos a regresar con otro asunto de enorme interés, que es el de los alimentos polémicos. Esta semana hemos conocido nuevos estudios que aseguran que un alto consumo de verduras parece reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Por el contrario, la carne roja y las carnes procesadas aumentarían el riesgo de padecer esta enfermedad. Pero, ¿es adecuado desterrar por completo de nuestra dieta estos alimentos? ¿Qué mitos y qué verdades existen sobre productos como la leche, los huevos o el azúcar? Son algunos de los temas que vamos a abordar en un instante, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Menos 7 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. Como les comentábamos antes, esta noche vamos a hablar de alimentación y de las polémicas que han surgido en las últimas semanas sobre algunos productos que incluimos en nuestra dieta. Y para ello contamos con una mesa de excepción. Nos acompañan esta noche Cristina Ruano, que es nutricionista. Cristina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también Berta Pinto, que es dietista, nutricionista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Nutricionistas de Canarias. Berta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife. Raúl, buenas noches, bienvenido. Y está con nosotros también Mercedes Rodríguez de Palacio, que es endocrina. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por estar esta noche en este plató. Con ellos, como decimos, vamos a analizar enseguida si es buena la comida que ingerimos en nuestro día a día, pero si hay algo que tenemos claro casi todos es que entre los alimentos más sanos que podemos comer están las frutas y están las verduras, unos productos que ya de por sí se venían encareciendo desde finales del año pasado y ahora con la guerra de Ucrania, Laura, se han disparado. Sin duda, Miguel Ángel, porque la guerra pasa factura y sus consecuencias llegan hasta nuestros bolsillos. El pasado mes de marzo, los precios de los productos y servicios se dispararon un 8,4% en nuestro archipiélago. Una inflación que en Canarias no se experimentaba desde abril de 1990 hace ahora 32 años. Y lo estamos notando en nuestro día a día. Al encarecimiento de las materias primas se le ha sumado ahora la subida del precio de la luz y el alza del precio del combustible que repercute en los productos que importamos. Algunos de ellos han experimentado incrementos de hasta un 20% debido a que la materia prima necesaria para su elaboración ha duplicado su precio. ¿Pero qué pasa con los productos que se fabrican en las islas? Pues que también han experimentado un alza de entre un 7 y un 8%. Así que nadie nos libra de pagar más a la hora de hacer la compra y lo notamos, por ejemplo, al preparar nuestro característico potaje canario, esencial en nuestra gastronomía. El incremento del precio de las verduras lo encarece 66 euros en un año. Todos sus ingredientes han subido de precio en estos últimos 12 meses y lo vamos a repasar. Las legumbres y hortalizas son un 10% más caras y las papas un 12%. Cada kilo de calabaza, calabacines, habichuelas, cebollas o zanahorias han encarecido entre 8 y 45 céntimos por kilo, lo que supone que el potaje cueste hoy 1,28 € más que el año pasado, un incremento que a lo largo del año supondrá al menos 66 euros. A eso le sumamos el alza de otro tipo de productos indispensables en las casas canarias, como por ejemplo el aceite de oliva virgen, que ahora cuesta un 34,1% más que en marzo del año pasado. Ahora
También son más caros los cereales, un 10,1%, lo que repercute en productos como el gofio o el pan, que nunca faltan en la mesa de muchas familias canarias. Además, se ha encarecido otro producto, el pescado, por lo que preparar el típico sancocho cuesta un 5,9% más que el año pasado. La subida de estos precios de estos alimentos hace que a muchos hogares se les haga cuesta arriba mantener una de nuestras mejores y más sanas tradiciones. Y hoy hablaremos precisamente de los beneficios que tiene la comida canaria. Lo vemos. La dieta tradicional canaria a mí me encanta. Me encanta porque realmente es muy sana y nos aporta todos los nutrientes necesarios para el organismo. Se consumen muchísimos platos de cuchara, se consume mucho legumbre, también se consume bastante, mucha verdura y como bien saben, pues el consumo de hidratos de carbono en Canarias es un poquito más alto, sobre todo de la papa. Esto es un bien que hay que cuidar. De hecho, se ha visto en nuestro medio que el abandono de esos patrones de alimentación unido a la inactividad física es lo que ha llevado en que en Canarias, por ejemplo, tengamos una alta tasa de obesidad, de sobrepeso y secundariamente también de diabetes. Hay que decir que la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación relaciona la pobreza con el sobrepeso y en este sentido me gustaría preguntarle si la elevada inflación, Cristina Ruano, ¿crees que puede generar un incremento de la obesidad en este archipiélago? Claro, es que como tú bien dices, Miguel Ángel, está probado y demostrado que la pobreza genera obesidad. El nivel socioeconómico está directamente relacionado con lo mal que se come, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos que no son tan sanos son muy baratos y al final se tira de esto si la economía, si no tenemos dinero, ¿no? para comer bien. Entonces, esperemos que no, pero claro, si los precios se van encareciendo, es probable que veamos el aumento de la incidencia de obesidad, que ya en Canarias tenemos un montón, ojo. Mercedes Rodríguez de Palacio, ¿comer bien es caro o el problema es que comer mal nos sale demasiado barato? Bueno, comer bien hoy por hoy es caro porque todo lo que tenemos en Canarias, el 95% se importa. Es decir, la producción no llega a cubrir ni la cuarta parte de la población que tiene. Entonces, los productos en la actualidad, con este encarecimiento, lo que va a subir son todo lo que nos viene de fuera, porque lo que producimos aquí es insuficiente para cubrir la población. Entonces, pues se produce este fenómeno. Qué duda cabe que vamos a utilizar alimentos ultraprocesados, como pueden ser donuts, como pueden ser postres de dulce, como pueden ser helados, como pueden ser gelatinas, para sustituir a unas frutas que, como todos saben, también pueden estar pues podridas, pueden estar machacadas por algún golpe, pueden estar duras. Es decir, el coste es tan elevado que va a hacer que la población pues vaya a este tipo de productos casi sin pensarlo. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, es que también está muy de moda el escuchar, bueno, es que nuestra alimentación se tiene que parecer a la de nuestros abuelos. Está muy bien, pero es que para consumir ese potaje canario o ese sancocho que veíamos antes, pues necesitamos desembolsar una cantidad de dinero que igual para un paquete de 4 pues productos industriales tipo donuts, pues nos cuesta muchísimo menos. Entonces, claro, pues al final repercute en nuestra alimentación. Seguro que lo han oído, con la inflación desbocada, muchas marcas están optando por mantener el precio de sus productos a cambio de reducir el contenido de los envases. Raúl Alonso, aunque es una estrategia legal, supone en cierta manera un engaño para el consumidor. ¿En qué artículos se ha notado esa picaresca? En muchísimos artículos. Todo lo que son envases, no todos, ni todas las marcas, pero muchas marcas y muchos productos, sobre todo evidentemente los que vienen en envases individuales. ¿Por qué es un fraude? Es un fraude, aunque legalmente esté permitido, siempre y cuando el peso venga claramente especificado en el paquete, es un fraude por una sencilla razón. El otro día con un compañero de vuestra televisión le explicaba, si yo compro un dentrífico, por ejemplo, la marca X, que es el que llevo siempre, no me voy a fijar, yo ya sé el peso que tenía, no me voy a fijar si me han reducido 5 o 10 gramos. Porque entonces, evidentemente, con la misma presentación, aunque pongan el etiquetado, realmente se está produciendo un engaño a ese consumidor que piensa que está comprando realmente lo que estaba comprando antes, cuando no es verdad. Entonces, en ese sentido sí hay un engaño, aunque tenga una cobertura legal para hacerse. Bueno, pues está claro que lo barato sale caro, sobre todo en el tema de la alimentación, porque repercute, Laura, en nuestra salud.
Sin duda, Miguel Ángel, y lo vamos a ver porque las tiendas de alimentación están llenas de productos que a simple vista pueden parecer sanos, pero si nos paramos a analizar de qué están hechos, no podemos llevar una desagradable sorpresa. Lo vemos en el siguiente vídeo. Cada español consume al año de media 774 kilos de alimentos. Nos encanta disfrutar de la comida dentro y fuera de casa. El gobierno central calcula que solo en comida los ciudadanos gastamos el año pasado 102.000 millones de euros. Pero, ¿sabemos realmente lo que comemos? No todo lo que nos llevamos a la boca nos alimenta. Son apetitosos, sabrosos, tentadores y muy adictivos. Su consumo reiterado, como los snacks, suponen una verdadera amenaza para la salud. ¿Pero qué son exactamente? Pues los productos ultraprocesados son productos que la industria alimentaria crea a base de varios ingredientes, entre ellos pues ingredientes como puedan ser los aceites, azúcares, sal, que están muy desequilibrados, harinas refinadas, como estas bebidas ultraazucaradas, galletas hechas a base de harinas refinadas y otra vez muchísimo azúcar, alimentos fritos con aceites que no son muy saludables. Hablamos de productos que, como nos comentas, no son para nada saludables, no deberían de estar en nuestra dieta, pero como consumidores, ¿cómo podemos identificarlos a la hora de ir al supermercado? Pues siempre leyendo la etiqueta, ver el tipo de grasa que contiene, si contiene grasa de girasol, de soja, de palma o derivados, que suelen ponerlo con el numerito no sé cuántos. Lo mismo con los azúcares, si no tiene azúcares intrínsecos del alimento, sino que son añadidos, como puede ser un jarabe de fructosa, un jarabe de glucosa, pues también podemos empezar a sospechar de que no es un alimento realmente saludable. A la larga, si abusamos de ellos también, pues acabemos teniendo problemas de colesterol, hipertensión, diabetes y bueno, pues todas estas enfermedades relacionadas con la alimentación. En Canarias, el 33% de los pacientes con colesterol elevado se encuentra bajo control médico. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que lo tienen y no lo saben? Las arterias se van obstruyendo junto con otros marcadores inflamatorios. Esa arteria es la encargada de repartir los oxígenos y nutrientes a los tejidos, como son el miocardio, que está irrigado por las arterias que llamamos arterias coronarias, que son unas arterias que salen desde la aorta directamente a repartir el oxígeno a todo el músculo cardíaco. Las arterias son similar a una tubería que va aportando, pero con capacidad para dilatarse y para contraerse. Se va produciendo el depósito de lípidos y de células inflamatorias y va produciendo una obstrucción progresiva. Y cuando ya la oclusión es total, se forma un coágulo de forma aguda, se produce un infarto. Pese a ser uno de los alimentos más completos, el huevo ha gozado de mala fama. Pero cuando hablamos de la yema, nos surgen los miedos. ¿El consumo de este alimento sube el colesterol? La última evidencia científica lo que nos viene a decir es que el impacto del consumo de colesterol sobre el perfil lipídico es mínimo en la mayoría de la población. Y en ese estudio lo que se observa es que no hay una relación entre el consumo de huevos y los niveles de colesterol total. El huevo, como la mayoría de los alimentos, según cómo se cocine, va a aumentar o disminuir su aporte calórico total. De manera que no es lo mismo comerse un huevo cocido, escalfado o un huevo frito. Según el Registro Ganadero de Canarias, en 2020 habían censadas en nuestra comunidad más de 3 millones de gallinas que viven en granjas. Pero no todas ellas tienen las mismas condiciones de vida. Y eso, dicen los expertos, se nota en sus huevos. Les mostramos cómo diferenciarlos. El código alfanumérico que vemos en los huevos que compramos en cualquier supermercado nos indica de dónde procede ese huevo. Y el primer dígito va de 0 a 3 y nos indica el tipo de crianza que han tenido esas gallinas. 0 es cuando la gallina procede de granjas ecológicas
y el dígito número 3 indica gallinas que han sido criadas en jaulas. La forma de crianza de la gallina sí que afecta ligeramente en la composición del huevo, ya no solo a nivel nutricional, como puede ser que en una gallina, por ejemplo, campera o ecológica, el nivel de colesterol va a ser mucho menor, sino también en ciertos nutrientes como la proteína, por ejemplo, o vitaminas del grupo E, que van a ser un poquito más elevadas, con lo cual estaríamos con un huevo, si es ecológico o campero, de mayor calidad que esos que son de jaula. El azúcar es otro de los ingredientes más polémicos. En Canarias el consumo de azúcar por cabeza es de casi 5 kilos al año. Somos, junto con Galicia, la comunidad que más utiliza este ingrediente y superamos a la media nacional en más de 1 kilo anual. Sin embargo, la OMS recomienda que no pasemos de 25 gramos al día, o lo que es lo mismo, 5 cucharaditas diarias. A nadie le amarga un dulce, pero ojo, porque además de empalagar, puede pasarnos factura. El consumo excesivo de azúcar hay múltiples consecuencias, pero lo más importante que tenemos es el sobrepeso, la obesidad. Es lo más visible y lo que todo el mundo conoce. Sin embargo, me gustaría dejar claro que hay muchísimas otras patologías que pueden derivarse de ese consumo excesivo. Principalmente la diabetes, una enfermedad crónica, metabólica. La OMS nos habla de que en una dieta de 2.000 kilocalorías diarias, el 10% debería corresponderse a azúcar. Pero esas 5 cucharadas de azúcar las encontramos directamente ya en una bola de helado, en esas 3 galletas, en ese vaso de 200 mililitros de zumo. Conrado Carrascosa, profesor de bromatología. Vamos a hacer un experimento para comparar la cantidad de azúcar que tiene un refresco normal de uno light o cero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, la primera prueba que vamos a hacer es calcular los grados Brix, es decir, la cantidad de azúcar añadida al refresco, al agua. Añadimos una pequeña gota en el receptáculo del equipo y el resultado del equipo es 10.6. Eso quiere decir que tiene 10,6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de refresco de muestra. Esto sería aproximadamente entre 5,5 y 6 terrones de azúcar. Lo mismo, Conrado, vamos a hacer con el refresco light. La añadimos. Como ven, nos da 0,1% y este aparato tiene un margen de error de 0,1, es decir, tiene 0% de azúcar añadido. Pero, ¿y qué pasa con los sustitutos del azúcar? ¿Son más sanos? Guillermo Díaz, nutricionista. Tenemos aquí una mesa con productos sustitutivos del azúcar que usamos prácticamente en nuestro día a día, pero ¿son todos igual de sanos a la hora de consumirlos? No, realmente no. El más sano siempre es el que no está procesado o menos procesado. Por ejemplo, de los más sanos que hay aquí, si nos vamos a la parte en polvo, que no sea líquida, es la panela. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es azúcar morena integral sin refinar. El cereal de haga es muy bueno también, porque también lo mismo, su índice glucémico es muy bajo. Ya si nos vamos al tema de la miel, eso hay que tener mucho cuidado también. La miel es muy buena siempre y cuando sea una miel de confianza. ¿Por qué? Las grandes industrias lo que hacen es poner agua con azúcar a las abejas. Esa miel las personas diabéticas no la pueden tomar. Bueno, pues ya lo ven, el azúcar está presente en muchos alimentos que ingerimos, pero que si nos pasamos con la cantidad se convierte en un auténtico veneno. No se vayan, porque a la vuelta de la publicidad vamos a analizar otros productos que están generando bastante controversia, como es la leche y la carne. Será en solo unos minutos aquí en Fuera de Plano. Bienvenidos de nuevo. La leche y las carnes rojas son algunos de los alimentos que más controversia generan. Cada vez más personas buscan sustituirlos por alternativas vegetales, creyendo que esas son más sanas, pero ¿es bueno desterrarlos de nuestra dieta? Lo vemos a continuación.
Los lácteos y sus derivados son otro de los alimentos que están en el punto de mira. Aunque los canarios bebemos 71 litros de leche al año, la fama de este alimento sigue estando cuestionada. La leche, comparado con el aporte calórico que nos da proporcionalmente, pues aporta muchos nutrientes. Es un alimento muy completo. Por una parte estarían las proteínas que aporta, se dicen de alto valor biológico. La leche contiene un gran número de aminoácidos esenciales. Después estarían los minerales. Todos sabemos que la leche es un alimento rico en calcio, que si no consumiéramos este producto, sus derivados, nos encontraríamos con dificultades. Podríamos llevar a osteopenia, osteoporosis, problemas en el crecimiento. En los lineales de los supermercados encontramos infinidad de productos de bebidas vegetales, mal llamadas leches vegetales. Según un estudio europeo, España es el país de la Unión que más litros de esta bebida consume por persona. ¿Son las bebidas vegetales más saludables? Hay que tener mucho cuidado con esto también, porque no deja de ser un producto procesado. Hay muchas leches vegetales y por eso insistimos siempre en leer las etiquetas, que pueden estar endulzadas con azúcares libres, como pueden ser fructosa, glucosa, jarabes que no son muy saludables, incluso tener ciertos aditivos como el carragenato, que no realmente el ser humano no los necesita. Una leche de origen animal normalmente son leches altas en proteínas, son leches altas en calcio, y las bebidas vegetales pues que depende también de qué alimento esté hecha. No es lo mismo una bebida de arroz, que el arroz no es un alimento rico en calcio ni en proteínas, que una bebida de almendras, que la almendras pues sí tiene calcio. Precisamente el aumento de las personas intolerantes a la lactosa y el número de personas veganas o simplemente ecologistas ha disparado su consumo. En 2020 se produjo un volumen total de ventas de 246 millones de litros, que supusieron 318 millones de euros a la industria. La principal fuente de calcio a día de hoy son los lácteos, que nos aportan más del 50% del calcio que ingerimos, pero sí que es cierto que estamos viendo que hay un menor consumo de estos productos lácteos, entre otras cosas por problemas de intolerancia a la lactosa, y en esas personas lo que podemos hacer es suplementar la dieta con otros alimentos que tienen un alto aporte de calcio. Ese tipo de alimentos son, entre otros, los pescados azules, como pueden ser las sardinas, son también frutos secos, como las almendras o las avellanas, y son también legumbres como pueden ser los garbanzos. Somos un país carnívoro. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 el consumo de carne en los hogares españoles alcanzó los 2.305 millones de kilos. Y aunque la tendencia ha ido a la baja, la pandemia y el confinamiento hicieron que la cifra se elevara a un 10,5% con respecto al año anterior. Hay un consumo alto de carne, aparte de porque somos un país productor de carne, porque es un alimento que a priori pues, aporta unos nutrientes, es bastante nutritivo, un buen aporte de proteínas y minerales también, y porque a la gente le gusta el sabor de la carne. En Canarias se consumen anualmente casi 55 toneladas y media de productos cárnicos. O lo que es lo mismo, cada canario consume al año 25 kilos y medio de carne. Sin embargo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda no superar los 500 gramos de carne a la semana. El consumo de carne, sobre todo carne roja, digamos de una forma que no sea moderada, porque el consumo moderado sí que está recomendado, está relacionado con un mayor consumo de grasas saturadas, y esto va relacionado con la enfermedad cardiovascular, un infarto, un ictus, y también se ha relacionado con la aparición de cáncer colorectal, no solo por la carne en sí, sus componentes, sino la forma de preparación. Hola Javier. ¿Qué tal, Pablo? Hemos venido para que nos prepares 3 filetes de ternera diferentes en los 3 puntos de cocinado que existen. Sí, vamos a empezar con la muy hecha, sería como 20-25 minutos de cocción. La ponemos al punto. Esta llevaría un poquito menos de fuego, de tiempo también, llevaría como 10 minutos o algo así. Y ahora ya pondríamos la que es con un poquito de fuego, que solamente es sellar y sellar. Sería como 5 o 6 minutitos. Muy hecho, medio hecho y poco hecho.
Fernando Ton, jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Canarias. Le hemos traído 3 muestras de carne roja, cocinadas en los diferentes tipos de cocción, para saber cuáles de estas carnes van a contener más niveles de tóxicos relacionados con esa combustión. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es comida, y comida de buena calidad, no es veneno. Las carnes cocinadas durante mucho tiempo y a muy altas temperaturas combinan la creatina con ciertos aminoácidos y producen unas aminas aromáticas heterocíclicas. El caso es que son sustancias que en modelos experimentales producen cáncer. ¿Cuál de ellos va a contener un mayor índice de esas sustancias que nos comenta? Sin duda la muy hecha, claro. Sin duda la muy hecha porque necesariamente ha estado expuesta eso a más tiempo y a más temperatura. Sin embargo, aunque con evidencia limitada, la OMS ha advertido de la asociación entre el consumo de carnes rojas y los cánceres de recto, páncreas y próstata. Para las carnes procesadas, este estudio de 2015 es contundente. Carlos González, investigador del Instituto Catalán de Oncología, ¿qué relación ha establecido el estudio que usted coordina entre el consumo de carne procesada y el cáncer colorectal, el más prevalente en Canarias? El riesgo, digamos, de la carne procesada, un 70% de aumento del riesgo, y el de la carne roja era un 50% de aumento del riesgo. La carne procesada aporta fundamentalmente nitrosaminas, son compuestos químicos que se han demostrado que son cancerígenas en más de 30 especies animales. Por tanto, ¿cuál debe ser la pauta de consumo recomendable? El consumo de carne roja no debe ser superior a los 70 gramos por persona y día. Y la recomendación con respecto a la carne preservada, a la carne procesada, es evitar su consumo. El gran reto de nuestra sociedad en materia alimentaria es cómo hacer frente a las necesidades nutricionales de 7.000 millones de personas en el mundo sin apenas impacto ambiental. El principal problema de las macrogranjas es lo que es la ganadería intensiva. A este tipo de granjas se le llama granjas sin suelo porque los animales viven sin pisar hierba, pastos, barro, no ven la luz del sol la mayor parte del tiempo o nunca, metidos en cubículos pequeños para ocupar el mínimo espacio y generar más producción. Luego está la parte de la contaminación. El metano que producen todas estas macrogranjas genera una cantidad enorme de metano que puede equivaler, por ejemplo, un año entero de 120.000 coches circulando. En España hay 3.780 granjas intensivas obligadas a informar de sus emisiones por su gran tamaño. Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, aunque no existen macrogranjas en Canarias, sí hay 11 granjas industriales de cerdos y aves de corral operando en las islas capitalinas. El año pasado estas granjas intensivas emitieron a la atmósfera más de 120 toneladas de metano, unas 20 de óxido nitroso y 153 de amoníaco. Esta carne ha sido creada a partir de células extraídas de un animal y cultivadas con avanzada tecnología en espacios seguros. Y además, a un precio muy competitivo. 100 gramos tiene un coste de menos de 5 euros. Víctor Espíritu, director de Agricultura Celular de Good Meat. ¿Cómo funciona el proceso de carne cultivada que ustedes ya realizan y que se está comercializando en Singapur? Bueno, pues este tipo de carne cultivada es carne real hecha de células. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Aislamos estas células de los animales más tradicionales de nuestra dieta, como el pollo, la vaca, el cerdo, seleccionamos las células que son más eficientes y tenemos que cultivarlas. Imagina, por ejemplo, un proceso como la fermentación de cerveza, en que tenemos estos bioreactores
y que tenemos un líquido que es como tienen los nutrientes como el azúcar, las proteínas, las gorduras que damos de comer a las células y que tienen este ambiente controlado del bioreactor que un poco imita el cuerpo del animal, que podemos utilizarlas para hacer diferentes tipos de productos, por ejemplo una pechuga de pollo, podemos hacer un nugget, o sea, nuestra producción es muy limpia y no utilizamos antibióticos. Y Víctor, ¿podríamos hablar de que esta es la comida del futuro? A mí me gusta pensar que es el presente, como ya estamos vendiendo, y creo que esta es parte de la evolución. Esta es la elaboración de la comida de nuestros astronautas. Aquí se mide todo al milímetro. Se ajustan los valores nutricionales y la comida se procesa y se envasa para luego ser consumida en el espacio. The food comes in different packaging. You get those thermostabilized pouches that we just heat up. And here I have, for example, chicken with peanut sauce, which is going to be tuna's dinner for me. A través de internet es fácil encontrar empresas que venden sus productos como comida para astronautas. A golpe de clic se reciben en casa, pero ¿son realmente saludables? Bueno, chiquillos, estaba por aquí que tenía que comprarme unas cosas y es que me he encontrado algo que me ha creado una nueva necesidad. Es que es helado para astronautas. O sea, ¿hola? Yo es que necesito probarlo, necesito saber a qué sabe eso. Además pone que es apto para vegetarianos y que es de fresa, chocolate y vainilla. Así que bueno, allá vamos. Ha llegado. Vamos a probarlo. Ha llegado un poquito de chupisco. Bueno, vamos a empezar probando el de fresa. Está bueno. Sabe a helado de fresa de verdad. Lo que está un poquito duro. Ahora el de chocolate. No, el de chocolate no da tanto el pego. No se hace pesado, la verdad. Me lo esperaba mucho peor. Camilo, tú eres nutricionista. ¿Cómo valoras este tipo de alimentos para astronautas? Lo más probable es que si es un producto realmente para astronautas, pues esté, digamos, en su versión seca, ¿vale? Que sería sin nada de agua, que haya sido deshidratado. Pero es verdad que si la composición, digamos, nutricional de este producto es un producto de bastante mala calidad, no deja de ser un procesado, y el que sea apto para veganos o para vegetarianos no quiere decir y no es lo mismo que sea saludable ese producto. El producto este es un producto al final bastante alto en hidratos de carbono de mala calidad y estaríamos hablando de un porcentaje de un 75% de ese producto sería azúcar. Es decir, estamos ante un producto muy desequilibrado nutricionalmente. Muy desequilibrado, muy, digamos, muy pobre, ¿vale? Incluso para astronautas no lo veo un producto adecuado. De hecho, pondría en duda un poco si estos productos realmente llegan a la Luna. Ya con los pies en la Tierra, la dieta tradicional canaria parece una de las mejores opciones. La dieta tradicional canaria a mí me encanta. Me encanta porque realmente es muy sana y nos aporta todos los nutrientes necesarios para el organismo. Se consumen muchísimos platos de cuchara, se consume mucho legumbre, también se consume bastante, mucha verdura y como bien saben, pues el consumo de hidratos de carbono en Canarias es un poquito más alto, sobre todo de la papa. Esto es un bien que hay que cuidar. De hecho, se ha visto en nuestro medio que el abandono de esos patrones de alimentación unido a la inactividad física es lo que ha llevado a que en Canarias, por ejemplo, tengamos una alta tasa de obesidad, de sobrepeso y secundariamente también de diabetes. Una dieta como la nuestra, rica en hortalizas, legumbres, cereales, alta en grasas buenas como el aceite de oliva y con el consumo de pescado y carne con moderación. Una dieta avalada por muchos años de experiencia y siempre lejos de cualquier polémica. Bueno, pues visto lo visto, me gustaría preguntarle a la mesa si comer bien es comer de todo o si hay productos que nunca deberíamos incluir en la cesta de la compra. Mercedes. Bueno, comer bien es comer dependiendo de la edad, del sexo, sus actividades, sus patologías, sus enfermedades. No se puede comer igual cuando tienes 18 años, que es el máximo de ingesta, porque el organismo necesita nutrientes para crecer, para producir tejidos, etcétera, que a medida que avanza en edad, va necesitando cada vez menos que comer.
De manera que una persona de 70 años va a tener que comer un porcentaje, pues a lo mejor un 30% menos que cuando tenía 17 y 18 años. Cuando no se observa esto y sigue comiendo lo mismo, va a aumentar inexorablemente. Además de eso, al aumentar el peso, también por la acción de las hormonas, que también actúan y que en su momento desaparecen, también el peso se distribuye de forma anómala en estas personas, dando ese aspecto un poco, diríamos, abollonado que tienen muchos de los obesos ya adultos. ¿De acuerdo? Me gustaría hacer la misma pregunta a las dos nutricionistas que tengo en este lado de la mesa, Berta, Cristina. ¿Comer bien es comer de todo o hay productos que no hay que incluir en la cesta de la compra? Yo creo que es verdad que tenemos que encontrar un equilibrio en el que hay algunos alimentos y algunos productos que consumiremos con una mayor o con una menor frecuencia. Tampoco creo que el hacer una alimentación saludable o perfecta sea del todo saludable, porque sería patológica. Si fuese una alimentación perfecta estaríamos hablando de un trastorno alimentario. Con lo cual, bueno, hay que conseguir ese balance que a veces es difícil, pero sería el objetivo, ¿no?, de una alimentación equilibrada. Cristina Ruano. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ambas, que hay que conseguir un balance, individualizar, intentar que la dieta se ajuste a tu estilo de vida también, porque si no, no va a perdurar en el tiempo. Y tampoco, sin limitar los alimentos ultraprocesados o los alimentos que no tienen ningún interés nutricional y tienen grasa de mala calidad, tienen mucho azúcar y mucha harina refinada. No tampoco demonizarlos y no tomar nunca ninguno, pero sí limitarlos en el día a día de nuestra alimentación. Cristina, hay varios estudios que dicen que la carne procesada aumenta el riesgo de padecer cáncer, incluso con un consumo muy bajo. ¿Significa esto que tenemos que desterrar de nuestra dieta los embutidos? Es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo un informe en base a un montón de estudios científicos que ellos analizaron, en los que comentaban, publicaron esto, que el consumo de derivados cárnicos, ¿no?, salchichón, chorizo, salchichas y demás, tenía una relación directa con el aumento del riesgo de cáncer. No es que sea una cosa que voy a comer esto y voy a tener cáncer, es que te aumenta el riesgo, sobre todo con el consumo en exceso. ¿Cuál es la recomendación? Limitar el consumo de derivados cárnicos. Limitarlo. Igual, oye, me lo tomo de vez en cuando, no pasa nada, pero no tener chorizo todos los días en la mesa. Y con la carne es lo mismo, con la carne roja, bueno, perdón, no es lo mismo, el riesgo es menor, ¿no? El consumo excesivo de carne roja también puede aumentar el riesgo, pero en menor medida que los derivados cárnicos. Es así el... Le pregunto a Berta Pinto y a Mercedes Rodríguez si ustedes consumen embutidos. Unas nutricionistas, otras endocrinas, ¿consumen embutidos? No de forma habitual. ¿No de forma habitual? Yo no consumo nunca embutidos. Nunca consumes embutidos. Bueno, está bien saberlo, pero bueno, era una duda que tenía. Todos los productos en Raúl tienen una etiqueta en la parte de atrás para ver si son saludables o si no son saludables. Pero para el común de los mortales esa información es prácticamente incomprensible. ¿Algún consejo para entender esos valores y para poder elegir bien? Esos valores, esas etiquetas han sido una lucha de hace muchos años de las organizaciones de consumidores en alianza con los sectores clínicos, médicos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que tienen utilidad en tanto en cuanto se genere una cultura de conocimiento sobre lo que esa etiqueta dice, porque alguien que no sepa después equilibrar su dieta y no sepa tal, no le sirve absolutamente para nada. Y por cierto, además, esas etiquetas conviene tomar alimentos que mejoren la vista, porque hay que llevar la lupa, porque si no es materialmente imposible. Entonces, esa información es útil siempre y cuando se tenga una información previa de cómo manejarla. Claro. Y ahí falta todavía una cultura muy importante que dar a la población. Claro, porque la población en realidad en lo que se fija únicamente cuando lee una etiqueta, o es lo que nosotros solemos ver en consulta, es, por ejemplo, en el contenido calórico del alimento, cuando sería mucho más interesante que se fijase en otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, necesita tener un conocimiento previo para poder leer esa etiqueta adecuadamente. Claro, pero eso se soluciona con educación nutricional y enseñando a la gente a leer las etiquetas. Ojo, que tampoco hay que consumir mucho producto con etiquetas, pero sí hay que saber ir al súper y leer la etiqueta y que no nos lo pongan tan engorroso como dices tú bien dices, porque es que no se ve la mayoría de la presencia. Que encima de lo
agobiante y cansado que puede ir a un supermercado, estar leyendo todas las etiquetas, como dice el compañero, sacando una lupa, porque son infinitesimales que no las puedes leer para nada, pues ya se hace con toda la intención, es decir, no está hecho alegremente, está hecho con la intención de que no estés allí mirando cualquier bote de mermelada, que puedes estar una hora mirando a ver el contenido, si tiene el 55% de fruta o si tiene el 65%. Es decir, es un poco utópico. Les pregunto por otro producto que está dando mucho que hablar y es la carne artificial. ¿Es un producto sano, saludable? Es que depende del contenido que tenga, porque carne artificial puede haber muchas cosas. Puede tener aditivos que, aunque sean legales, convendría, entiendo, reducir. O sea, depende también de cuál en concreto. Como término general, ellas, las tres, saben... Nos estamos refiriendo a todas esas carnes que están dirigidas a veganos, que llevan un montón de ingredientes, ¿no? A eso me refiero. Carnes artificiales, es un sustitutivo de la carne. Vale. Quiero decirte que tiene un contenido proteico, etcétera, etcétera. Carne artificial, estábamos pensando aquí las tres en un solomillo inmenso, pero no. Sino son las dietas de los veganos, etcétera, que hacen como si comiesen un bistec, pero en realidad... O una hamburguesa, y cuando están comiendo un producto con más de 20 ingredientes distintos, intentan imitar al pollo o a... Sí, está hecha con garbanzos, está hecha con está hecho con hidratos de carbono de tipo legumbre, porque las lentejas, los garbanzos, etcétera, tienen un 25% de proteínas, por lo tanto, con eso van a asegurar que van a comer una cosa parecida a la carne. Si bien tienen el sabor a pollo, tienen el sabor... Algunas cadenas hamburguesas incluso están ofreciendo ese tipo de productos para veganos. Si bien no es verdad. En absoluto. Quiero decirte que van a ser carentes de determinadas cosas, no van a tener ni tanto hierro, ni tanto fósforo, ni tanto calcio. Es decir, no es lo mismo. Es una alternativa igual que produces las leches. ¿Pero son saludables, Mercedes? Pues supongo que sí, porque todas estas cosas veganas hechas con legumbres pues no tienen especialmente ningún problema. Claro, lo que yo tengo duda es que no tengan determinados aditivos generadores precisamente de esa... Potenciadores del sabor. Potenciadores que son enganchadores. Y luego es llamativo la atención, y me parece un poco patológico, con todo el respeto a la gente que lo usa, me parece un poco patológico que si yo opto por ese tipo de alimentación tenga que dar la imagen de comerme un pollo o dar la imagen de comerme un trozo de vaca, cuando ese producto lo puedo comer en su forma natural sin ningún tipo de problema. ¿Por qué tengo que asociarlo, si soy vegano, tengo que asociarlo con que al final me como una hamburguesa? Me parece un poco, sinceramente, un poco patológico, ¿no? En vez de comerme el producto curioso. en sí, ¿no? Sí. Tu enfoque es muy curioso porque al final, bueno, se supone que lo puedes obtener de otras fuentes o tú vas a procurar obtenerlo de otras fuentes y que tengas una alimentación saludable, pero ¿por qué tu plato se tiene que asemejar al que consume la carne? No lo sé, sí. Estamos viviendo en una época en la que proliferan también los influencers, esos grandes seguidores de masa, a los que muchas veces tratamos de imitar. Un prestigioso estudio británico asegura que los usuarios de las redes sociales modifican su dieta dependiendo de lo que coman las personas a las que siguen. ¿Eso puede suponer un peligro para nuestra salud? Sí, puede poner un peligro, sí. Porque hay mucha información pero poco conocimiento. Entonces, si tú sabes y conoces muy bien de lo que están hablando, a ti te puede decir lo que quiera el influencer, pero tú no entras por ahí. Pero eso no es una prerrogativa excesivamente generalizada. Por lo tanto, mucha gente sin una formación puede entrar en el mundo del influencer. Claro, es un peligro. Claro, pero comer lo mismo que Cristiano Ronaldo o que Sara Carbonero, me invento... no quiere decir que vayamos a tener ni el cuerpo de Cristiano Ronaldo ni el de Sara No, por Carbonero. supuesto que no. Y aparte hay mucha gente que es influencer sin una base detrás. Y nosotros que también estamos analizando el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con los influencers y las redes sociales. Y esto pasa porque, claro, los chiquillos, chiquillos y no tan chiquillos, ves a esta persona estupenda con un cuerpo estupendo que te está diciendo, pues yo como esto, además sin control. Y si no tienes un poco tú de lectura crítica, pues te abalanzas a hacer esas cosas sin control médico ni sanitario. Aumentará la anorexia y la bulimia, las enfermedades relacionadas con trastornos alimentarios. Aparte que normalmente hay un interés económico lucrativo detrás. O sea, no es que me vayan a vender porque realmente ese influencer sea el gurú de la alimentación sana, sino porque la marca X quiere que venda producto X.
Con lo cual, en eso, desde luego es una infantilización absoluta de la sociedad, que al final los no expertos sean los que influyen en la sociedad cuando deberíamos guiarnos de la gente que sabe, no de la imagen pura. Cambió todo ese paradigma. Y lo que pasa es que la población que es más joven precisamente se deja influenciar por esos influencers, o sea, que son jóvenes. Y se ve en consultas, se ve cómo han crecido los trastornos alimentarios tras la pandemia, porque estuvieron un año que no salían de las casas y que lo único que hacían era ver a través de la pantalla lo que hacían otras personas. Queda claro que no es recomendable consumir lo que consumen, lo que ofrecen los influencers. Bueno, vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad y luego vamos a hablar de otro asunto, porque la instalación de la primera y única granja de pulpos del mundo en Canarias está enfrentando ahora mismo a los empresarios y a los animalistas, un proyecto millonario que supondría la creación de aproximadamente unos 450 empleos, pero que se topa con el dilema moral de criar a los pulpos en cautividad, un animal considerado por los científicos como uno de los invertebrados más inteligentes y con una gran capacidad emocional. Vamos a analizar la polémica en tan solo un minuto, a la vuelta de publicidad, no se vayan. Si al pulpo le metes en este tanque, ¿tiene el mismo estrés que tendría un ser humano? No podemos extrapolar. Una cosa es que haya un cerebro complejo y otra cosa es que sufran con los mismos estímulos que nosotros. Veo que tienes ahí, las larvas son apenas imperceptibles a la mirada. ¿Están recién nacidas? ¿Cuánto tiempo tarda una larvita tan pequeña en convertirse en un pulpo adulto? Durante los 2 primeros meses van creciendo muy rápido, crecen hasta un 10% al día. ¿Un 10%? 10%, sí, es una barbaridad. La instalación de la primera granja comercial de pulpos del mundo, que estará ubicada en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, ha generado una gran controversia entre algunos científicos y entidades animalistas. La polémica está sobre la mesa. ¿Es el pulpo un animal sintiente? ¿Se garantiza su bienestar en este tipo de granjas? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Los pulpos son los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen gran capacidad de aprendizaje social y espacial. Son capaces incluso de resolver problemas sencillos. Pero, ¿son seres sintientes? Hoy abrimos ese debate. Ahora que está triunfando en una plataforma digital el oscarizado documental Lo que el pulpo me enseñó. Descubre la conducta casi humana de estos animales y la importancia de cuidar de los ecosistemas marinos. Y esto al tiempo en que una gran compañía española ha anunciado que instalará una granja de cultivo de pulpos a finales de este año, aquí, muy cerquita del recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria. En una parcela de grandes dimensiones, casi 53.000 metros cuadrados que, como ven, estará muy próxima a la costa y que podrá obtener agua fresca del mar. ¿Cómo será la vida de los pulpos en cautividad? La granja tendrá zonas separadas y adaptadas a las fases del ciclo del pulpo. Habrá una zona para los reproductores, una zona para el cultivo larvario, una zona para lo que se llama técnicamente asentamiento y una zona para el engorde. Los pulpos van a comer lo que necesiten. Si todo sigue como está previsto, este criadero de pulpos será construido en esa parcela que están viendo allí, en la dársena de África. Para ello será necesaria una inversión de 50 millones de euros que permitirá crear 450 puestos de trabajo directos e indirectos. Desde este criadero se producirán 3.000 toneladas de pulpo al año. En España, el consumo de pulpo no deja de crecer. Solo en nuestro país comemos más de 61.000 toneladas de este animal inteligente, 18.000 más que en 2016. El problema es que la demanda está creciendo a nivel mundial, sin embargo las pesquerías no dan más. Eso significa que si no se encuentran fuentes alternativas de producir estos animales, en la presión que hará sobre las poblaciones pesqueras, lo cual puede haber una sobreexplotación y por tanto disminuir hasta el punto que pueden llegar a desaparecer. Enseguida conoceremos el método de reproducción y crianza que se planea en Las Palmas de Gran Canaria, en el que será el primer criadero de pulpo en cautividad del mundo. Y también todas las protestas que ha traído consigo este proyecto. En numerosas capitales españolas
y en 15 importantes ciudades del mundo. Los peces sufren y todos los animales sufren y ninguno debe ser condenado a vivir una vida de esclavitud encerrado en una granja, simplemente encima para satisfacer nuestro egoísmo y nuestro consumo. Las organizaciones que se oponen a este proyecto sostienen que los octópodos son seres sintientes. Queremos poner todos los argumentos sobre la mesa. Criar pulpos en cautividad supone una explotación y una esclavitud. Estamos intentando hacer toda la presión posible para que esta barbarie no se dé apertura, porque estamos hablando de que abriremos la veda. Si aquí se abre, estamos abriendo el camino a una nueva forma de maltrato animal y no podemos permitirlo. Roberto Romero, hay organizaciones como PACMA y PETA que consideran que en el criadero de pulpos va a haber una situación de esclavitud animal. Nosotros respetamos todas las opiniones, eso es lo primero, vaya por delante. Por la política de nuestra empresa, porque la legislación europea y nacional lo exige, todos los cultivos van a desarrollarse respetando todo el bienestar animal. Es que no puede ser de otra forma, es imposible hacerlo de otra forma. Estamos desarrollando por primera vez o identificando biomarcadores para medir el estrés del animal. ¿Qué siente un pulpo creciendo en un hábitat como este, un tanque? Aquí en el Instituto Español de Oceanografía están aprendiendo a medir sus niveles de estrés. Para este pulpo, ¿vivir en este tanque le produce estrés, le produce sufrimiento? Cuando están en cautividad, siempre que estén en condiciones adecuadas, no se han observado signos importantes de estrés, sino más bien un buen crecimiento, buena salud. El pulpo tiene un cerebro de estructura semejante a la de un hombre. Si al pulpo le metes en este tanque, ¿tiene el mismo estrés que tendría un ser humano? No podemos extrapolar. Una cosa es que haya un cerebro complejo y otra cosa es que sufran con los mismos estímulos que nosotros. Veo que tienes ahí, las larvas son apenas imperceptibles a la mirada. Están recién nacidas. ¿Cuánto tiempo tarda una larvita tan pequeña en convertirse en un pulpo adulto? Durante los 2 primeros meses van creciendo muy rápido, crecen hasta un 10% al día. ¿Un 10%? Un 10%, sí, es una barbaridad. En menos de un año pues podemos tener ejemplares de 4 kilos o 5 kilos. Es ya uno de los adultos, en este caso es un reproductor, uno de los reproductores que usamos para el cultivo. En este caso el chipirón se lo damos en una bola cerrada, de forma que él también tenga el reto de abrirla. ¿Se lo puedo dar yo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí lo tienes, se está acercando. Dicen que los pulpos desarrollan relaciones con los seres humanos. No está claro si se puede hablar de personalidad, pero sí que hay unas respuestas diferentes ante el mismo estímulo según el individuo. Entonces, sí hay un comportamiento complejo. Ya podemos llamarlo personalidad o no, eso pues es cuestión de debate. El pulpo se ha convertido en uno de los productos de moda en Japón y en Estados Unidos. Incremento de demanda de este artículo en esos países y aquí en España nos encontramos con que también lo pagamos más caro en las pescaderías. ¿Por qué? Porque escasea y porque su transporte se ha encarecido sensiblemente. Estoy viendo el precio del pulpo, 15,98. Exactamente. En comparación con el año pasado está bastante más caro, ¿no? Prácticamente 2 euros ha incrementado y años atrás también ha ido subiendo. Veo que este es pulpo sahariano. ¿Normalmente dónde compráis el pulpo? Prácticamente el 90% de los pulpos es el sahariano. ¿Cuál es el de mayor calidad? Al final son las mismas aguas, es un pulpo de muy buena calidad, lo que pasa que aquí se da mucho menos. En este contexto, Nueva Pescanova anuncia que va a construir un criadero de pulpos aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo habéis acogido esa noticia vosotros? Bueno, eso me genera ciertas dudas. Lo primero que habría que saber es el impacto medioambiental que puede ejercer eso, habría que saber lo que opinan los biólogos. Y por otra parte, ya a nivel para nosotros, ¿qué precio tendría de venta esos pulpos que van a criar en esa granja? En España, según datos del Instituto de Comercio Exterior, importamos mucho más pulpo del que se pesca en nuestras costas. Fundamentalmente lo traemos de Mauritania, Marruecos, Senegal y China. El año pasado compramos en el extranjero 20 millones de euros de pulpo y solo vendimos 2,6 al exterior. Saldo negativo en la balanza comercial que se paliaría de algún modo con la producción de la granja de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero ¿el de criadero aspira a competir en precio con los países importadores de pulpo o a mantenerlo como uno de los lujos de nuestra mesa? Nosotros pretendemos hacer un pulpo premium, un pulpo de altísima calidad. No pretendemos competir con el salvaje. Nosotros queremos que nuestro pulpo sea un pulpo muy apreciado en el mercado. Vamos a irnos a las tallas en las que hay menos pesca en este momento, que son las tallas relativamente grandes, son las que demandan sobre todo restaurantes y el canal Horeca en general. ¿Comprarán este pulpo de criadero en uno de los restaurantes con mayor fama de Las Palmas de Gran Canaria por su pulpo a feira? Buenos días, jefe de cocina del restaurante La Marinera. El pulpo es uno de los productos más demandados de vuestro restaurante. Casi el 50-60% de los clientes siempre pide pulpo. La demanda es demasiada demanda del pulpo, la verdad que es para poco pulpo que hay. Dices que la demanda de pulpo es excesiva. ¿Tienes la sensación de que se está empezando a agotar por parte de los proveedores que se lo traen hasta aquí? Es más difícil encontrarlo, tienes que más proveedores y tal. Se está complicando un poquito, la verdad. ¿Compraríais pulpo de criadero? Compraríamos primero probando su calidad, el precio y mirando los costes que tiene. En todo caso, sobre todo lo primero, la calidad. ¿Qué diferencia hay entre un producto salvaje y un de criadero? ¿Se aprecia mucho en la boca? Hombre, se aprecia un poquito, sobre todo la grasa a la hora que le dan de comer y tal, pero no es mucha la diferencia tampoco. A finales de 2021, Reino Unido consideró a los invertebrados, como moluscos y cefalópodos, seres sintientes capaces de experimentar dolor emocional. De esta manera, Reino Unido se uniría a un puñado de naciones que reconocen la capacidad de sentir de estos invertebrados. Es por eso por lo que se prohibirían ciertas costumbres como la de hervir las langostas vivas. El pulpo es considerado uno de los mayores manjares de nuestra gastronomía. Sin embargo, el documental Lo que el pulpo me enseñó ha generado un debate moral sobre la extrema sensibilidad de esta especie y sobre sus características casi humanas. Es un documental bonito, merece la pena verlo, sinceramente, pero hay un par de aspectos en los que no estoy de acuerdo. Primero, no debemos considerar a los animales salvajes nuestras mascotas, no debemos interaccionar con ellos o reducir esa interacción en la medida de lo posible. Y después también, efectivamente, se humaniza al pulpo, o sea, se presenta al pulpo como un animal bueno, mientras que otros animales, como el tiburón, intentan comérselo y no. Todos los animales de la naturaleza van a comer, a evitar ser comidos. No hay un animal bueno o un animal malo. Bueno, pues los animalistas y algunos científicos aseguran que la cría en cautividad de este animal es una aberración, ya que está considerado como uno de los animales acuáticos de mayor inteligencia y capacidad emocional del planeta. Raúl Alonso, ¿qué opinas? La verdad es que no tengo la información suficiente, pero sí creo que hay una incongruencia en todo esto. O sea, si el pulpo tiene esas características, lo que habría que, teóricamente, en los que defienden la no granja, sería prohibir el consumo de pulpo. Lo que no tiene sentido es un sistema de producción sí y otro no. El pulpo libre no es sintiente y no sufre si lo pescan y nos lo comemos al ajillo, como sea, y el otro sí. Hay una incongruencia allí. Y lo que es cierto es que este es más inteligente. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de comer animales? ¿Cuál es la tontuna suficiente para poder comérnoslo y cuál no? Lo digo como debate, porque claro, es un debate a tirarnos horas. Claro, les pregunto, ¿comprarían ustedes un pulpo de granja? Yo sí, para saber, pero en fin, tampoco tengo muchos criterios para saber si son inteligentes, cuáles son los criterios que aplican para la inteligencia, etcétera. Por lo tanto, me parece un mensaje todavía poco certero y del cual tendríamos que saber más cosas. Y claro, nutricionalmente hablando, que yo creo que es un poco por donde lo podemos enfocar, ¿no? No hay mucha diferencia entre un pulpo de granja y otro que no lo es, entonces claro, pero falta información, yo creo. Claro, es que nutricionalmente hablando el pulpo es sano, aporta muchas proteínas, muy pocas calorías. Ahora cabría pensar que es que a lo mejor no podemos tomar pulpo como estamos tomando, tanta cantidad de pulpo, y lo que comentábamos antes, que somos muchos en el planeta y cada vez somos más y no nos podemos abastecer de la manera que nos estábamos abasteciendo. Pero claro, esto es un debate complicado. Luego después, si el pulpo siente, si la vaca no siente, si siente... Claro, se abriría el abanico a todos los animales. Claro. Bueno, no tenemos tiempo para más, son las 12 menos 4 minutos de la noche y le agradezco de verdad a los cuatro que nos hayan acompañado a estas horas para hablar de una alimentación sana.
Cristina Ruano, gracias por haber estado aquí. Antes nutricionista farmacéutica y nutricionista, la clase de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Berta Pinto, que es dietista y nutricionista, gracias por estar con nosotros. Mercedes Rodríguez Palacio, endocrina, muchísimas gracias, un placer. Médico. Médico. Médico endocrina. Médico endocrina. Sí, especialistas en endocrinología y nutrición. La próxima vez queda así desde el inicio. Muchísimas gracias. Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife, de momento, ¿no? Yo no soy especialista en él, yo soy el que me lo como. Tú eres el que te comes el pulpo de momento. Gracias de verdad a los cuatro, gracias sobre todo a ustedes por haber estado en el otro lado de la pantalla, y nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos dentro de 7 días aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.